Buenos días, niños y niñas. Les saluda Miss Lucía Osorio para continuar con las actividades de la semana 29. Crecemos fuertes y sanos con prácticas saludables. Para el día de hoy, martes 20 de octubre del año 2020, vamos a trabajar el área de ciencia y tecnología con la actividad Alimentos saludables, según su origen. Nuestra meta a desarrollar será clasificar los alimentos según su origen, siguiendo los siguientes criterios. Primero, identificar de dónde se obtienen los alimentos. Y segundo, clasificar los alimentos según su origen. Para desarrollar nuestra meta, vamos a identificar de dónde se obtienen los alimentos. Pues observa atentamente. Mateo vive en el campo con su hermana Paola y su papá Isidro. Estas son algunas de las actividades que realizan juntos para obtener los alimentos. Veamos en qué lugar se encuentran. Observa atentamente las imágenes. ¿Qué estará pasando en cada una de ellas? ¿Cuántas imágenes vemos? ¿Cuántos recuerdos son los que tiene Mateo con su papá y su hermana? ¿Observaste? Pues estuviste muy atento aquí a la presentación de estas imágenes. Como verás, Mateo vive en el campo y realiza muchas actividades. Responde las siguientes preguntas. ¿Qué actividades realizan Mateo, Paola y su papá Isidro? ¿Qué alimento Mateo y Paola obtienen de la vaca? ¿Dónde vemos la vaca? ¿Qué están obteniendo de ella? ¿Qué recoge Mateo en la granja? A una imagen donde se encuentra Mateo. ¿Qué animal pone huevos? ¿Qué alimentos recoge el papá de Paola y de dónde los extrae? ¿La leche y las manzanas se obtienen de la misma forma? ¿Por qué? ¿Qué alimentos consumes con frecuencia? Pues para responder estas preguntas que estamos realizando, hemos tenido que observar previamente las imágenes. Si nosotros quisiéramos clasificar estos alimentos que consumimos, ¿cómo podríamos hacerlo? ¿Qué deberíamos hacer? Pues vamos a realizar algunas hipótesis según a la pregunta propuesta. Vamos a seleccionar una de las siguientes alternativas según lo que conoces con ayuda para escribir la respuesta de lo que tú crees. ¿Cómo clasificaríamos estos alimentos? Marca con una X una de tus respuestas. Puede ser: todos los alimentos se obtienen de las plantas, los alimentos se obtienen de los animales, plantas y minerales, los alimentos solo se obtienen de los animales y plantas. ¿Cuál crees que sea la respuesta? Piensa en cómo puedes hacer para saber si tu respuesta que es marcada es correcta. Puedes señalar cualquiera de las siguientes acciones. Por ejemplo, ¿qué te parece si observamos alimentos? ¿Nos ayudará a responder la pregunta? Tal vez pedimos la ayuda de algún familiar, conversamos y le preguntamos. ¿Podríamos obtener la respuesta de parte de ellos? ¿Conocerán ellos sobre los alimentos o podríamos buscar en internet alguna información sobre estos alimentos? O tal vez tenemos alguna otra forma de realizar nuestra propia acción de poder reconocer cuál sería la respuesta correcta a la pregunta de dónde se obtienen estos alimentos y cómo lo clasificaríamos. Pues vamos a elaborar un plan de acción. Como verás, ¿qué tenemos en la presentación? ¿Qué vemos? Animales. ¿Qué animales vemos ahí? ¿Qué alimentos vemos ahí? Observa esas imágenes. ¿Sabes lo que vamos a hacer?
Vamos a relacionar lo que vemos en la parte de arriba con lo que vemos en la parte de abajo. ¿Cómo lo harías? Puedes hacerlo mediante una línea, una flechita, para saber de dónde se obtienen los alimentos. ¿Puedes nombrar otros 2 alimentos que conozcas que se obtengan de plantas y animales? Por ejemplo, esta pierna de pollo. ¿De dónde crees que se ha obtenido? O esta carne. O esta manzana. ¿De dónde se ha obtenido? ¿Cuál ha sido aquel que lo ha producido o lo ha proporcionado? Pues ahora vamos a recoger datos y análisis de estos resultados realizando una lectura. Puedes realizarla leyendo los iconos. Te doy un tiempo para que puedas leer este texto. Puedes seguir la flecha. Por fin, terminamos. ¿Pudiste realizar la lectura? Pues recuerda que las imágenes ayudan mucho a poder entender o poder leer las palabras que se nos hacen un poco difíciles. Por ejemplo, vamos a empezar a leer esta parte de acá. Escucha atentamente. Nos dice, alimentos según su origen. De origen animal son alimentos que provienen de los animales, como el pescado, la res, el cerdo, el cuy y el pollo, la carne, la leche, el queso y los huevos. De origen vegetal, es decir, de las plantas, son alimentos que provienen de las plantas como las verduras, las frutas, los cereales. En este caso, cereales está entre paréntesis como el trigo, el arroz, la avena, el maíz, la cebada. Son alimentos que se les considera cereales. Y los tubérculos. En este caso son las papas, yucas. También tenemos los de origen mineral. Son el agua y la sal. ¿Ves qué fácil fue leerlo? Pues te invito a leerlo nuevamente y detenidamente en este video. Puedes retrocederlo y empezar otra vez. Ahora que ya sabemos un poquito más sobre estos orígenes de estos alimentos, ¿cómo podríamos clasificar los alimentos que consumimos? Pues vamos a utilizar una ficha en la cual una imagen organizador en los cuales vamos a colocar los alimentos según su origen, los que son de origen animal, de origen vegetal y mineral. Vamos a colocar 2 ejemplos. No lo puedes escribir, puedes dibujarlo también. Entonces, el día de hoy hemos aprendido sobre estos orígenes de los alimentos y lo beneficiosos que son. Pues vamos a reflexionar a partir de las siguientes preguntas para poder responder a nuestra pregunta principal. ¿Qué hiciste para saber de dónde se obtienen los alimentos? ¿Cómo lo hemos hecho?
de dónde obtuviste esa información. ¿Preguntaste, observaste alimentos, buscaste en internet o utilizaste otra forma de realizarlo? ¿Qué alimentos que consumes son de origen animal, vegetal y mineral? Si no recuerdas, puedes volver a leer el texto que te presentó sobre los alimentos y su origen. ¿El tomate y la carne se obtienen de la misma manera? ¿Por qué? ¿Cuál es de origen vegetal? ¿El tomate o la carne? ¿Qué alimentos que conoces se obtienen de las plantas? ¿Te fue fácil o difícil clasificar a los alimentos según su origen? ¿Cómo lo hiciste? Pues al reflexionar, a partir de las siguientes preguntas, vamos a saber si hemos podido desarrollar los criterios que nos permitirán clasificar a los alimentos según su origen. ¿Identificamos de dónde provienen los alimentos? Lo logramos, lo estamos intentando, necesitamos apoyo. Marcamos con una X o señalamos en esta imagen si lo has realizado. ¿Clasificaste los alimentos según su origen? Recuerda que vamos a utilizar una ficha de recursos para poder desarrollar esta información y esta clasificación y poder también responder las preguntas propuestas en este video. Entonces el día de hoy aprendimos un poco más sobre esos alimentos saludables y cuál es su origen de ellos, de qué manera también estos alimentos provienen de diferentes orígenes. Por ejemplo, los de origen vegetal, que vienen de las plantas, los de origen animal, que vienen de los animales, y los de origen mineral, que vienen en este caso del agua y la sal, son parte de ellos. Pues el día de hoy hemos aprendido muchos de estos alimentos, sus orígenes. Agradecer a todos los niños y niñas del primer grado por haber escuchado este video a través de las orientaciones de la plataforma web Aprende en Casa. Se despide de ustedes, mi Lucía Osorio.